Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señorita Aro, ¿me puede indicar qué vimos la clase pasada? No, señorita Paredes. Ah, Listen, no lo recuerdo, pero yo voy a revisar. Es que hice apuntes, pero no lo recuerdo. Bueno, señor Martínez. Resolvimos el taller de la página 25 con usted. Ah, ya. Bueno, todos los átomos, ¿sí? Cuando los diferentes autores trataron de establecer, ¿sí? Un modelo atómico, prácticamente al finalizar, ¿no es cierto?, con el último átomo de Bohr, ¿sí? Trataron de establecer algunos principios, ¿sí? Algunas situaciones con lo que llevó al modelo mecánico cuántico de la materia, ¿sí? Este modelo mecánico cuántico prácticamente se basa en algunas situaciones, como es el principio de la complementariedad, la dualidad del electrón, el principio de la incertidumbre, ¿no? Estos principios, esto es como les digo, la dualidad del electrón, básicamente está relacionado con la estructura electrónica que presenta cada uno de los átomos, ¿no? Vean, es muy importante esta situación, ¿sí? Cuando hablamos del principio de la complementariedad, vean, ahí hay dos teorías y están relacionadas básicamente con las longitudes de onda, ¿sí? Vean, me ayuda leyendo, por favor, señor Nicolás, esta diapositiva. No le veo bien, pero ya. A ver, ya la aumento. Ya. El principio de complementariedad. Los efectos, no lo logro ver, profesor, que está en blanco. Ondulatorios. Gracias. Solo se ponen de manifiesto en partículas de masa pequeña, partículas subatómicas, y no resultan observables en partículas de masa grande. El comportamiento de la... Profe, Materia. no le Bueno, logro ver la parte blanca. ya. El comportamiento de la materia puede interpretarse unas veces mediante una teoría corpuscular y otras a partir de la teoría ondulatoria. ¿Sí? Sabes que yo también en eso que estoy aquí no le veo. Bueno, cualquier teoría sobre el comportamiento de los entes cuánticos debe, a ver, espera un ratito, debe conducir a los mismos resultados que la física clásica cuando se aplica a sistemas macroscópicos. Los avances tecnológicos basados en la física cuántica nos han ayudado, ¿no es cierto?, a que estos mecanismos de observación, tanto de la teoría corpuscular como de la teoría ondulatoria, ¿sí?, nos ayuden a indicar, ¿sí?, o mejor dicho, nos indica cómo creen que las partículas, en este caso los haces de luz, se pudieron haberse interpretado, pero están relacionados básicamente con el caso de los electrones. La teoría corpuscular, ¿sí? En el siglo XVII, el físico inglés Isaac Newton explicaba que prácticamente que estas partículas de luz, ¿sí?, estaban presentes o se formaban por unos corpúsculos pequeños, formando una nube, ¿sí? En cambio, en la teoría ondulatoria decía que los haces de luz se propagaban por longitudes de ondas, ¿sí? Como ustedes saben, son teorías que simplemente no están comprobadas en la actualidad. A ver, señor Martínez, déme leyendo por favor lo de la página número 26. Modelo atómico, modelo mecánico cuántico de la materia.
El artículo de Bohr, escribido en 1913 explicando su modelo atómico, no fue bien recibido por la comunidad científica. El mismo Thomson difería con las ideas propuestas de Bohr. Parece necesario introducir en las leyes en cuestión una cantidad extraña de electrodinámica clásica, es decir, la constante de Planck o los cuantos elementales de acción, como frecuentes se llama. Leo primero el cuadro de la teoría de Bohr, o sigo No, la no, lectura sigue normal. nomás la lectura. El cuadrito no. La mecánica cuántica nació con Bohr, quien comprendió que las leyes clásicas de la física no podían explicar de forma adecuada la estructura de un átomo nuclear. Por tanto, tuvo un funcionar viejas ideas de mecánica de Newton con las nuevas propuestas de Planck y sus cuantos. Aunque al principio esta mezcla de ideas expuestas por Bohr estaba complementada y parte errada, sirvió de base para posteriores investigaciones. Sigue nomás. Principio, principio de complementariedad. La explicación de los espectros luminosos y la luz debatían entre las dos teorías. Leo las teorías. Sí, sí. Luz, teoría ondulatoria. La luz es onda, por eso un rayo de luz puede superponerse a otro, igual como lo hacen las olas de mar. Teoría corpuscular. La luz está formada por corpúsculos llamados fotones. Por eso puede viajar en el espacio vacío, en paquetes de energía llamados cuantos. Albert Einstein, Alemania, 1879-1955. Era partidario de los fotones. Luego de sus investigaciones con rayos X, concluyó que la luz, cuando viaja a través de un medio, se comporta como ondas ocupando todo el espacio, y cuando lo hace en el espacio vacío o choca contra un cuerpo, se comporta como partícula. Bohr llamó a esta propiedad onda-partícula, principio de complementariedad. Así nace la mecánica cuántica, que se encarga de explicar cómo funciona el universo con objetos espacios vacíos, espacios más pequeños que un átomo. Bueno, bien, vean en esto, ¿no es cierto? En este principio de la complementariedad, básicamente habían esas dos teorías. Pero cuando Albert Einstein, ¿no es cierto?, estudió prácticamente con ayuda de los rayos X, vean, observó, ¿no es cierto?, que ciertos elementos de la materia chocaban entre sí, ¿sí? Al chocar entre sí provocaban esta energía, ¿no es cierto?, que era cubierta por los espacios vacíos. Bien, más o menos es el principio que yo les decía sobre la lámpara largas, ¿no es cierto?, de luz blanca, ¿sí? Esas lámparas, los electrones van circulando de un lado al otro. En el momento que chocan, ¿sí? Prácticamente ese momento, al chocar, generan la luz. Vean, esa luz blanca, ¿no? Es por el choque de los electrones. Por eso, en este caso, Bohr lo llamó a esa parte principio de la complementariedad. Pero básicamente fue el inicio de lo que es la mecánica cuántica. Posteriormente, ustedes pueden ver lo que dice la dualidad del electrón, ¿sí? Ahí se relaciona con la teoría de la relatividad. Esta teoría, ustedes saben que es la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, en la cual dice, ¿no es cierto?, que Einstein, mejor dicho, propuso que tanto la materia, la energía y la luz, ¿sí?, circulaban a nivel de ondas, ¿sí?, con una partícula principal que es el electrón. Básicamente, como ustedes pueden ver, los electrones son los elementos básicos de esta teoría o mecánica cuántica que ya vamos a ver, ¿no? Cuando veamos posteriormente lo que es los números cuánticos, ¿sí? Bueno, entonces, esta dualidad del electrón, ¿no es cierto?, decía que no posee masa, sino longitudes de ondas. Posteriormente hubo otro principio, principio de incertidumbre, que trataba de establecer con exactitud o determinar, ¿sí?, cómo
se liberaba la energía del electrón, ¿sí? Y era prácticamente probable, ¿no es cierto?, que esta energía era liberada a manera de ondas. De ahí prácticamente comenzaron a existir los orbitales que posteriormente vamos a ver. Bueno, cuando vemos cada uno de los elementos químicos, vamos a ver que tiene una estructura y una configuración electrónica, ¿sí? Cada elemento químico, ¿sí?, tiene diferente configuración y electrónica, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en el gráfico, ¿sí? Cada átomo tiene niveles y subniveles, ¿sí? ¿Ven? Cuando hablamos de los niveles, son 7 niveles de energía, ¿sí? Y cada nivel de energía tiene su subnivel de energía, ¿sí? ¿Qué significa esto? En cada nivel vamos a encontrar un número de electrones y en cada nivel, subnivel, también vamos a encontrar un número de electrones. Ustedes pueden ver que aquí, ¿no es cierto?, en la gráfica, vean, los niveles de energía están marcados del 1 al 7 o con las letras K, L, M, N, O, P, Q, ¿sí? Vienen a ser los principales niveles de energía y ustedes pueden ver en la tabla periódica que los periodos están del 1 al 7, ¿sí? Que están representando a estos niveles de energía, ¿sí? Los subniveles, vean, en cambio, se nos indica, ¿no es cierto?, con las letras minúsculas S, P, D, F, ¿sí? Y nos indica, asimismo, la cantidad de números de electrones que tenemos, o que puede tener, mejor dicho, un átomo. Bien. Entonces, ustedes pueden ver en la tabla periódica, los que tienen a la mano, por favor. ¿Sí? Entonces, los que tienen a la mano, bueno, es que hay diferentes tablas periódicas, ¿no? Ustedes pueden ver que tenemos un número principal, ¿sí? Y un número representado por la letra S, la letra P, la letra D y la letra F, ¿sí? Entonces, en cada nivel, ¿sí? Digamos, en la letra S hay una cantidad de electrones, en la letra P hay una cantidad de electrones, en la letra D hay otra cantidad de electrones y en la letra F hay una cantidad de electrones. Vuelvo y repito, estos representan a los subniveles de energía. ¿Cómo se llaman? Vean, el primer subnivel que se representa con la letra S se llama Sharp, ¿sí? Y tiene un número máximo de 2 electrones. El segundo nivel, P, principal, tiene el número máximo de 6 electrones. D, difuso, tiene un número máximo de 10 electrones. Y F, fundamental, ¿sí?, tiene un número máximo de 14 electrones. ¿Sí? ¿Por qué esta distribución? Ustedes van a ver, cuando veamos los átomos de cada elemento químico, digamos un ejemplo, 98 electrones, ¿sí? Tiene tal elemento químico. Pero imagínense, esos 98 electrones, ¿dónde están ubicados? Si solamente hay 7 niveles, ¿no es cierto? Si me entendieron, hay 7 niveles principales, ¿sí? Entonces, en cada nivel hay un número de electrones, ¿sí? Y en cada subnivel hay otro número de electrones, ¿sí? Distribuidos en char, difuso, principal y fundamental. Como ustedes pudieron ver, ¿no es cierto? 2, 6, 10 y 14. ¿Qué significan estos números? Que en el sharp solamente puede haber máximo 2 electrones, ¿sí? Principal, 6 electrones, difuso, 10 electrones y fundamental, 14 electrones. Vean. Entonces, si sumamos los electrones de los niveles principal, ¿sí?, de los subniveles principales, vean, aquí podemos observar, ¿no es cierto?,
la cantidad de electrones que pueden haber. Miren, ¿sí? Entonces, en el nivel K o primer nivel encontramos S. Entonces, podemos tener, ¿no es cierto?, 2 electrones más los electrones que se encuentren en este nivel, ¿sí? Dependiendo del átomo, ¿no? Por favor, aquí debemos ver qué átomo estamos viendo, ¿no? Aquí estoy viendo en forma general. No le estoy dando un nombre, ¿no? Por si acaso. Puede ser el átomo de aluminio, puede ser el átomo de hidrógeno, puede ser el átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, cada nivel, como ustedes pueden ver, vean, K tiene un subnivel S. L tiene 2 subniveles, char y principal. M, sí, el tercer nivel tiene 3 subniveles, char, principal y difuso. N, o el cuarto nivel, tiene 4 subniveles, char, principal, difuso y fundamental. Vean, el quinto nivel tiene asimismo 4 subniveles, char, principal, difuso y fundamental. Vean, el sexto nivel tiene asimismo 3 niveles, subniveles, perdón, char, principal y difuso. Y el séptimo nivel tiene 2 subniveles, char y principal. ¿No es cierto? Si sumamos todos estos electrones, nos van a dar el número de electrones que tiene un compuesto químico. ¿Sí? Vean, o un elemento químico, ¿no? Ya cuando vayamos a la parte práctica me van a entender de mejor manera. ¿Sí? Sí, señor Martínez. Profe, mi tabla periódica tiene 8 subniveles. Ya. Ahí creo que está el átomo de polonio, creo que está. Algo así creo que es, ¿no? ¿Cierto? Sí, creo porque dice un millennium, un bilinium, y Ya. así. Esos elementos químicos están todavía en estudio. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, no está todos los datos completos, ¿no? Si han de ver ustedes que ahí no hay a veces masa atómica, peso atómico, ¿sí? Esos son elementos que están ahorita en estudios, ¿sí? Pero los 7 niveles que tenemos son los 7 niveles básicos, ¿no? Como les decía, K, L, M, N, O, P, Q, ¿sí? Y en cada subnivel se encuentran básicamente los, como les decía, char, principal, difuso y fundamental, el número de electrones, ¿sí? Eso les digo ya cuando vayamos a hacer la configuración electrónica o la configuración de Pauli que se llama, ¿no? Ahí vamos a ver van a tener que sacar cuántos electrones hay por cada nivel y por cada subnivel de los elementos químicos. Pero, ¿qué es la estructura o configuración electrónica? Vean, es una distribución que tienen, ¿cierto?, los electrones de una manera ordenada. Si no hubiera esta distribución, ¿qué creen que pasaría? ¿Los átomos serían estables o inestables? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué creen ustedes? No estarían estables. Exactamente, no serían estables, ¿no? Ven ahí, ¿cuándo son los átomos, en este caso, inestables? Ahí se les conoce con el nombre de isótopos, ¿sí? Hay isótopos de carbono, en fin. Estos isótopos son cuando por alguna circunstancia tienen una mayor cantidad de número de electrones, ¿sí? Vean, en cambio, cuando son estables, tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, de esto, vean, como les decía, salieron los números cuánticos, ¿no? ¿Sí? Por favor, me ayuda con la lectura, señor Cedeño, de la página número 28. A ver, señorita Alejandra Paredes, ¿me ayuda con la lectura, por favor?
¿Sí me escuchan? Señor Sí, Martín. profe. Sí, como no Sí, veo se escucha. ninguna reacción, no veo que me quedan viendo a la pantalla. A ver, señor Martínez, por favor, ayúdeme con la lectura. Los números cuánticos. Para los científicos estaba claro que la dualidad onda-partícula del electrón mostraba que no se hallaba girando alrededor del núcleo, en órbitas planas, sino que vibraban en espacios tridimensionales 3D, a los que se les dio el nombre de orbitales. Erwin Schrödinger, Australia 1887-1961, se propuso encontrar la manera de relacionar la energía que tiene el electrón como partícula con masa, con la onda que describe en su orbital, y para esto incorporó un descriptor matemático o función de onda psi en una ecuación que describe el comportamiento energético de las partículas subatómicas. Psi es igual a la descripción matemático del comportamiento dual orbital. Psi al cuadrado zona con mayor probabilidad de encontrar un electrón. Para describir la función de onda psi, solo se utilizan variables que usan números enteros. Estas variables se denominan números cuánticos y ellos nos permiten describir la forma tridimensional de los orbitales y su estado energético. Schrödinger propuso tres números cuánticos: número cuántico principal, n, angular, L, y número cuántico magnético, m. El cuarto número cuántico de spin, ms, fue propuesto después cuando se conoció que en cada orbital podían encontrarse dos electrones. Números cuánticos. Número cuántico principal, n, determina el tamaño del orbital, puede tomar los valores 1, 2, 3, etc. Para los elementos conocidos se requieren 7 niveles energéticos. El nivel menos energético corresponde a angular, es igual a 1, y el más energético a angular es igual a 7. A mayor angular, el electrón tiene mayor energía y está menos atado al núcleo. El número de electrones totales en un nivel energético viene dado por la expresión de 2 angular al cuadrado, en donde angular corresponde al nivel de energía. Número cuántico secundario o azimutal, L. Determina la forma del orbital. Su valor depende del número cuántico principal. Puede tomar valores desde 0 hasta angular menos 1. A cada valor del número cuántico azimutal le corresponde una forma de orbital que se identifica con una letra minúscula, S de Sharp, P de principal, D de difuse y F de fundamental. Número cuántico magnético. Indica la orbitación del orbital en el espacio. Toma valores enteros que van desde menos L hasta más L, incluyendo el cero en general. El número de orbitales de un subnivel dado es igual a 2L más 1. Número cuántico de spin. Indica la orientación magnética del electrón generado en campo electromagnético. Este número toma los valores de un medio y menos un medio y se representa con una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Ya, muy amable. Vean, estos números cuánticos, ¿no es cierto? Representados por la letra L, M, M, ¿no es cierto? Cada uno de estos prácticamente nos indica una característica que tienen los electrones, ¿sí? No solamente, como les digo, el valor o la carga eléctrica que presentan esos, ¿sí? Vean, si nosotros vemos el número cuántico spin, nos indica el sentido en que están girando los electrones. Vean, tenemos los orbitales. De acuerdo a esto también tenemos las formas de los orbitales. Vean, pueden ser orbitales esféricos, orbitales, vean, de esta manera, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de orbitales, ¿no? Que pueden estar, en los cuales pueden estar girando los electrones, ¿sí?
Esto de los números cuánticos me van a entender más prácticamente, como les digo, cuando veamos esta tablita que le tengo aquí, que no le he sacado todavía porque todavía no es de la materia. Espérense un ratito, ya se colgó esto. A ver. Vean, con esta tablita de aquí, ustedes pueden ver 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2. Ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, que aquí están el número de electrones que puede haber en los subniveles. Esto se llama la configuración electrónica, ¿sí? Como les digo, ya la próxima semana vamos a ver esto prácticamente, que es la configuración electrónica, cómo se forman esto y cómo están estructurados los diferentes átomos, ¿no? ¿Sí? Y ahí me van a entender de mejor manera esto de los números cuánticos, ¿sí? Y qué representa cada número principal, número secundario, magnético y spin del electrón, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Esto es un poquito más de teoría, ¿no? Que la parte práctica que debemos ver. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, hasta ahí vamos a quedar.